Vamos a continuar con el primer teórico de la materia, trabajando este texto que se denomina Dos modelos de la mente, que escribió el profesor Alberto Vilanova y que está en este particular libro que se llama Contribuciones a la psicología clínica, algunos aportes teóricos de psicólogos notables. Vamos a trabajar este texto. La particularidad del texto Dos modelos de la mente es que se trata de una reflexión metateórica. Nosotros en la asignatura vamos a trabajar en dos niveles. El nivel teórico, donde vamos a ver los principales conceptos de los autores, y ahí en cada autor ustedes van a ver qué terminología usan y cómo esta terminología es propia de un contexto histórico, de un momento. Pero también vamos a trabajar con términos metateóricos. ¿Y qué es metateoría? Es teorizar sobre las teorías. Los términos metateóricos no son propios de los autores, sino que son parámetros que nosotros usamos para comparar teorías, para jugar con las teorías, para comparar las unas con las otras o decir, bueno, esta es más, por ejemplo, un término metateórico es el par innatismo-ambientalismo, ¿no? Innatismo significa que nacemos con propensiones, tendencias, algún tipo de estructura que ya viene dada y que actualizamos a lo largo de la ontogenia, a lo largo de nuestra vida individual. Mientras que el ambientalismo es aquella posición que afirma que el psiquismo está construido por el ambiente, que nacemos como hojas en blanco y que es el ambiente el que imprime, el que configura, el que arma el psiquismo. Entonces, decir que una teoría es innatista o es ambientalista, o tiene aspectos que la ubican más cerca del innatismo, pero otros aspectos que quizás pueden considerarse ambientalistas, es hacer una reflexión metateórica. Porque Watson no dice yo soy ambientalista porque soy conductista y creo que somos conjuntos de hábitos aprendidos, sino que directamente teoriza sobre el estímulo, la respuesta, el aprendizaje. Y nosotros, haciendo una reflexión metateórica, decimos esta teoría es ambientalista. Entonces, hacer metateoría es reflexionar sobre las propias teorías usando algunos parámetros para ordenar, para comparar, para jugar con las teorías, y esos parámetros metateóricos también son históricos y también pueden variar a lo largo del tiempo. Tiene como posibilidades la reflexión metateórica poder hacer una reflexión teórica, epistemológica, una reflexión de conjunto acerca de teorías, y como obstáculos, no diría obstáculos, pero sí tener en cuenta que estos términos metateóricos también son históricos y también son epocales. No, como lo dijimos, apelando a la historia crítica. Todos los constructos que usamos tienen un tiempo y una historia. Y en estos dos modelos de la mente, Vilanova nos muestra posiciones filosóficas que están detrás de teorizaciones psicológicas. Podemos decir, detrás de cada teoría psicológica hay una antropología filosófica, algún tipo de concepción de modelo sobre la mente, qué es la mente, cómo se origina, cómo se teoriza, que está detrás de esa afirmación, que está como presupuesto, como punto de partida detrás de esa investigación psicológica. Y podemos ubicar, de hecho, Vilanova lo toma esto de Allport, que en un congreso habló de dos modelos de la mente, de dos modelos de hombre que estaban jalonando la psicología, particularmente, esto es en un congreso en los años 50, en un congreso internacional de psicología, podemos decir que estos modelos tan delimitados jalonaron la psicología sobre todo hasta los años 40, esta época de las grandes teorías que vamos a ver en esta materia. Hay una época de la historia de la psicología donde se caracterizó por la presencia de grandes teorías como psicoanálisis, conductismo, la Gestalt, que partían de un objeto de estudio acotado,
ya sea el aprendizaje, el inconsciente, la percepción, y extrapolaban los hallazgos obtenidos a partir de ese estudio a toda la psicología. Eran grandes teorías porque explicaban todo, partiendo de la percepción, estudió el aprendizaje, estudió la emoción, estudió la inteligencia, y lo mismo con las demás teorías. Actualmente, y lo van a ver en sistemas psicológicos contemporáneos 1 y sistemas 2, que son las materias que siguen a historia en la correlación, no hay grandes teorías. Estos dos modelos de la mente van a estar representados en dos posiciones filosóficas. Por una parte el racionalismo, ahí tienen el cuadro de René Descartes, y por otra parte el empirismo, ahí lo tienen a David Hume, que son dos modos distintos de concebir, podríamos decir, la naturaleza humana. Por una parte, el racionalismo propio de la Europa continental va a ubicar al sujeto como centro del conocimiento. Esto que se ha denominado reacción anticopernicana. Otra vez el sujeto es el centro y el conocimiento del mundo está dado por el sujeto. Recuerden, por ejemplo, las meditaciones metafísicas de Descartes, donde dice, ¿cómo conozco? ¿Cómo conozco? Conozco porque tengo ideas que preceden a la experiencia. El famoso ejemplo de la cera. ¿Cómo yo sé que la cera es la misma cera cuando cambia de color, de forma, de tamaño? Sé que es la misma cera, aunque esté derretida o no esté derretida, porque tengo la idea de cera. Entonces el sujeto tiene algún tipo de ordenamiento, de estructura que arma el mundo y que posibilita el conocimiento. Esto también lo trabajaron con Kant, o lo podemos ver en Kant con su crítica de la razón pura, donde Kant dice, el noumeno, la cosa en sí, es incognoscible, pero sí puedo conocer el fenómeno, porque nosotros conocemos ordenando el mundo a través de nuestras categorías de la razón y el entendimiento que, conjugadas con las formas del tiempo y el espacio, nos dan ese conocimiento del mundo que es para un sujeto. Mientras que la herencia del empirismo nos habla de que somos una tabula rasa, como lo vieron con Hume y el Tratado de la Naturaleza Humana. Somos una hoja en blanco y el conocimiento proviene de la experiencia. Es la experiencia la que va a garabatear esa hoja en blanco. Es una posición ambientalista. Conocemos a través de los sentidos y la información proviene de los sentidos. Esto se va a traducir en dos modelos de la mente con sus respectivas características que vamos a ver a continuación. Estos dos modelos de la mente tienen conceptos metateóricos. Como mencionamos en las primeras filminas, metateoría es teorizar sobre las teorías. Podemos decir que es establecer parámetros o características, ahora vamos a ver pares metateóricos, que nos sirven como grilla de interpretación para comparar, para analizar distintas posiciones teóricas. Entonces, podemos ubicar distintas características más solidarias a un modelo de mente angloamericano, asociacionista, como vimos, empirista, y otras características cercanas al modelo centroeuropeo, fenomenista, más propio de esta Europa continental y que vimos con Descartes y con Kant. Por ejemplo, ¿cuál es la metateoría de estos modelos de la mente? El objetivismo y el subjetivismo. ¿Cómo conocemos la realidad? Si la conocemos tal cual es y tenemos un acceso directo a la realidad a través de los sentidos, como diría el empirismo, o la conocemos subjetivamente a través de nuestras posiciones, de nuestro ordenamiento, nuestras categorías, y es una posición subjetivista, porque la realidad es como es para un sujeto. Por otra parte, una posición, la angloamericana, se puede tildar de atomista, porque cree que lo complejo es la suma de sus elementos discretos. Si todo es aprendido, porque hay una posición ambientalista, entonces lo complejo, por ejemplo, el ser humano y sus características, son fruto de asociaciones, de aprendizajes, de impresiones en esa tabula rasa.
mientras que el modelo centroeuropeo es holista, somos un todo indivisible, ¿no? El todo es más que la suma de las partes. El modelo angloamericano propone un sujeto reactivo que responde al ambiente, que responde a los estímulos del ambiente. Mientras que el modelo centroeuropeo, al proponer propensiones y tendencias endógenas generadas desde dentro, tiene una tendencia a postular la autoactividad, que el psiquismo es dinámico, que hay una actividad que emerge del individuo hacia afuera. En lo que es la construcción teórica, cómo arman, cómo construyen sus teorías, podemos decir que el modelo angloamericano prioriza el rigor porque tiene un modelo de psicología más cercano a las ciencias naturales, mientras que el modelo centroeuropeo tiene más inspiración, podríamos decirlo, o quizás prioriza más la reflexión o la proliferación de términos por sobre la parsimonia y la discreción del lenguaje propio de la ciencia objetiva. Son dos tipos de construcción teórica. En cuanto a la posición epistemológica, obviamente una es realista, porque conocemos la realidad tal cual es, como lo vimos en el caso del objetivismo, mientras que la propuesta del modelo centroeuropeo es fenomenológica, es constructivista. Conocemos la realidad porque el sujeto la construye. El sujeto construye a través de sus categorías, de sus propensiones, de sus tendencias, de su historia. Y respecto a cuál es el modelo de conocimiento, podemos decir que el modelo angloamericano propone un conocimiento nomotético. Esto quiere decir que busca leyes generales, mientras que el modelo de la mente centroeuropeo hace una propuesta ideográfica, donde lo que importa es el ideofenómeno, el fenómeno único e irrepetible. Respecto de estos dos modelos de la mente, recuerden que hacen referencia a las posiciones filosóficas de las teorías y no a la geografía. Uno puede encontrar en la materia nuestra un autor, por ejemplo, como Maslow, que vive en Estados Unidos, teoriza en un país de habla inglesa, entonces podríamos decir, bueno, estaría cerca del modelo angloamericano, pero que en realidad su propuesta es una propuesta emparentada a posiciones fenomenológicas propias del modelo centroeuropeo. Entonces, cuando hablamos de angloamericano y centroeuropeo, no hablamos de geografía, de dónde vive el autor o dónde nació el autor, sino qué tipo de filosofía está detrás de estas posiciones psicológicas. ¿Qué puntos de partida filosóficos tienen estos autores? Esta serie de ordenamientos metateóricos son muy importantes que las recuerden, que las elaboren y que cualquier duda que tengan me las hagan llevar a través del foro, porque los vamos a ir trabajando a lo largo de la materia, viendo distintas teorías a través de estos pares antagónicos que nos proponen estos modelos de la mente.